Bueno, y esta tarde se definió quiénes van a ser los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados que van a evaluar los méritos de la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco. La instancia va a estar compuesta por 3 miembros de la nueva mayoría y 2 de Chile Vamos. Vamos a analizar este proceso y tomamos contacto para ello con el diputado que ingresó a esta acusación, René Zafirio. Diputado, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile. Lo primero que quisiera preguntarle es, ya vamos a ir al fondo de la acusación, pero respecto del tema de las firmas, ¿le complica, le incomoda haber tenido que recurrir a diputados de Chile Vamos y no haber podido tener firmas de diputados independientes solamente o incluso del gobierno? Buenas noches, Mónica. No, en absoluto, porque seguí rigurosamente el proceso que informé a los medios iba a realizar durante el proceso de recolección de firmas, en el sentido de tratar de conseguir el máximo de firmas de diputados independientes, y si me faltaban firmas iba a recurrir a aquellos diputados o diputadas que hayan tenido en el tiempo una relación con el tema de la infancia. Sin embargo, Mónica, para mí lo importante no son las firmas, son los votos que se va a obtener cuando se resuelva la acusación constitucional. Las firmas son un mecanismo que permite dar una suerte de seriedad a la acusación constitucional, que tiene que ser debatida en todo su proceso y votada por los 120 diputados en la sala. Sí, está bien, pero yo quisiera ir igual para después pasar al fondo. ¿Qué pasó con los independientes? Porque, por ejemplo, Gabriel Boric decía que él no lo iba a apoyar porque esto no solucionaba el problema, esta acusación no solucionaba el problema de fondo del Sename. Más allá del diputado Boric, quiero saber qué cree usted que pasó con los independientes que no se sumaron a su idea. Lo ignoro. Yo les planteé la necesidad de contar con su respaldo, no lo dieron, es una decisión libre, soberana de cada uno de los diputados, pero no puedo dar razones que corresponde entregar a otros. Y vamos ¿usted a todo esto, usted descarta que haya habido presiones? Yo de presiones ya hablé lo suficiente el jueves pasado, expliqué latamente lo que había ocurrido a partir de una llamada del presidente de la Cámara. Es un capítulo cerrado, ya la acusación está presentada, ha iniciado su proceso. Sí, y mi pregunta es si usted sabe si hubo presiones hacia otros diputados. No lo sé. Ya, perfecto. Quiero ir al fondo de la acusación. Tiene 3 puntos. El primero tiene que ver con el incumplimiento de Chile de los acuerdos internacionales en materia de infancia, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cómo fundamenta usted la responsabilidad de la ministra de Justicia en esto? Y si no es, como ella ha dicho, le pongo el argumento para que usted pueda rebatirlo, una responsabilidad que viene de hace años, por lo tanto no es exclusivamente de ella. A ver, lo primero es que la acusación constitucional está enfocada en acciones u omisiones de la ministra acusada en el periodo en que ha ejercido el cargo. Nosotros tenemos plenas claridad respecto de que las temáticas de la infancia en Chile son de larga data y que de la mayoría de ellas no es responsable la ministra de Justicia cuando no ejercía el cargo. Por ello, en el libelo, en la acusación propiamente tal, están detallados los antecedentes que corresponden al periodo en que ella ejerció el cargo. Está bien, y específicamente, ¿qué le parece que ella, durante el tiempo que pudo hacer o bien hizo mal, dejó de hacer? Y se lo pregunto en concreto porque, según ella dijo en la acusación constitucional, ella había avanzado mucho más en este tiempo de lo que se había avanzado y que ella decía que había una serie de medidas que estaban tomadas en relación con el Sename. Bueno, la historia de lo que ha ocurrido durante el último año y medio en el Sename es conocida por los chilenos. Hay una infracción constitucional que tiene que ver con el incumplimiento del Estado de Chile durante este periodo de los tratados internacionales referidos a la forma como tiene que preservarse el interés superior de niños, niñas y adolescentes en el país. Hay informes de Naciones Unidas que están relacionados con el incumplimiento del Estado de Chile en ese periodo que dan cuenta claramente de un incumplimiento de parte de la ministra que afecta gravemente el honor de la nación, que es la causal que la Constitución establece para la destitución. En segundo lugar, hay normas de rango constitucional que tienen que ver con el ejercicio de la función
de las autoridades públicas en el marco de lo que es el concepto de probidad que está definido por el propio Tribunal Constitucional. Y hay incumplimientos legales que están relacionados con algunas normas que están contenidas en la ley orgánica del Ministerio de Justicia, que se ha dejado de ejecutar y que también implica una tercera causal de remoción que están en el artículo 52 de nuestra Constitución. Para traducírselo a la gente en fácil, cuando usted dice infracción constitucional de una norma de rango constitucional que impone a los ministros de Estado la obligación de informar verazmente al Congreso en sus actos de fiscalización, usted envía un oficio pidiendo al Ministerio de Justicia que se le diga cuántos niños o cuántos menores han fallecido en el Sename y se le responde que 185. Después nos enteramos que solo correspondía a los que estaban bajo el sistema de protección del Sename y no a los infractores de la ley. Según la ministra, lo que ella hizo fue responder lo que entendió del oficio. Quiero que usted me dé su versión o qué piensa usted que hizo la ministra efectivamente, si le cree o no. No, si lo que pasa no es una cuestión de creerle o no a la ministra. Está el oficio despachado por la Cámara que solicita expresamente el número de fallecimientos ocurridos en establecimientos del Sename en los últimos 10 años. No distingue entre menores infractores de ley y menores sujetos a medidas de protección. Y hay un principio jurídico que sostiene que donde el legislador no distingue, donde la ley no distingue, no corresponde al intérprete distinguir. En consecuencia, cuando se responde ese oficio se dice 185. Ya esa es una cifra escandalosa. Sin embargo, cuando vamos a hurgar tratando de obtener mayor información y cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación que la ministra ha sostenido que allí no se incluyen los menores que han infringido la ley, entonces encontramos en la propia página web del Sename, www.sename.cl, los anuarios del Sename entre 2005 y 2009, entre 2005 y 2009, que los fallecimientos de los menores en recintos del Sename estaban considerados dentro de un ítem que se llama egresos. Es decir, para el Sename, mira Mónica, lo grave que es esto, para el Sename los niños, niñas y adolescentes muertos en sus recintos no murieron, sino que egresaron. Entonces, primero no entregó la ministra la información completa, a pesar de lo que se le había requerido, con lo cual incumple una norma de rango constitucional. No, diputado, lo que quiero saber es que lo que yo creo, le estoy preguntando concretamente es si usted cree que la explicación de la ministra es cierta en el sentido de que ella entendió que ustedes le estaban preguntando solo por los menores bajo el sistema de protección y no los infractores de la ley, o si usted cree, derechamente se lo pregunto, que lo que la ministra quiso es ocultar información. Hay solo dos razones que podrían haber llevado a la ministra a entregar la información que entregó y no entregarla completa. Uno, reducir la cantidad de fallecimientos, con lo cual se reducía obviamente la magnitud, la dimensión, a pesar de que ya es grave, de las muertes ocurridas, en el sentido de que no eran 185, sino que eran 477. Y la otra razón es que simplemente no haya sabido de las muertes en el Sename. Ambas razones son suficientes como para imputarle un incumplimiento de rango constitucional. ¿Cuál cree usted que es, entre esas dos opciones, la que ocurrió realmente? Me da lo mismo. No importa lo que yo crea. Lo importa es lo objetivo, y es que la ministra no informó correctamente. Diputado, nuevamente, si las opciones son o que quiso disminuir la cifra o que no sabía, entonces usted lo que está diciendo es que la explicación que da la ministra de que entendió que usted le estaba preguntando solamente por los que estaban bajo el sistema de protección y no por los infractores de la ley, lo que usted está diciendo es que entonces la ministra no dijo la verdad. Eso estoy diciendo. La ministra no dijo la verdad. Cualquiera haya sido la razón. O sea, no dijo la verdad al dar esa explicación como razón de la cifra. No dijo la verdad ni cuando envió las cifras, ni cuando dio esas razones. Y el tercer punto, que tiene que ver con el incumplimiento de normas legales que están contenidas en el Ministerio de Justicia. ¿Lo podríamos traducir en simple y en concreto a qué se refiere?
Eso dice relación con el incumplimiento de un instructivo emanado de la Contraloría General de la República de diciembre de 2015 que da cuenta de un conjunto de irregularidades en el Sename y de lo que voy a profundizar en mi alegato en la sesión donde se vote la acusación. Diputado, usted decía que eran más de 400 los fallecidos en los últimos 10 años en el Sename, tanto bajo el sistema de protección como bajo los infractores de la ley. Pero entiendo que hay 5 años o 4 años que no tienen cifras. O sea, a su juicio, según lo que usted informa, ¿son más los menores fallecidos en el Sename? Mónica, primero recibimos la primera cifra de 185. Después a esa cifra agregamos los informes que van desde el 2005 al 2009, que aumentan en 292 los fallecimientos porque incorporamos los adolescentes infractores de ley. Pero no hay, si tú vas a la web del Sename, no hay anuarios que vayan del 2000 al 2005. De tal manera que efectivamente podrían ser muchos más. ¿Cuántos más, diputado? No lo sé. No lo sé, porque no se puede hacer... con este tipo de materias es muy complejo hacer una proyección estadística, pero yo prefiero quedarme con esa cifra. Además, no es un tema de números, ya 185 es una multitud, 477 es una catástrofe. Sumar más sin tener la información precisa, de verdad prefiero no hacerlo. Diputado, dos cosas. ¿Tiene, cree usted, los votos? ¿Cree que se va a lograr aprobar esta acusación constitucional? Mira, si yo me hubiera centrado en presentar la acusación solo si tuviera la certeza de que se va a tener los votos, debo decir con mucha franqueza que no la habría presentado. No sé si están los votos. Lo único que me interesa que quede claro para el país y particularmente para quienes van a votar, que son los diputados, es que en los temas de infancia, por favor, no podemos construir barricadas para separar la temática entre oposición y gobierno, porque los únicos que van a perder si eso ocurre van a ser nuevamente los niños, niñas y adolescentes, y son los más desprotegidos de nuestro país. Entonces, lo que yo digo es que hay que interpelar a la sensibilidad y al corazón y al coraje de diputadas y diputados que han demostrado sensibilidad frente al tema de la infancia y decirles, bueno, tenemos la oportunidad histórica de que esa voluntad se exprese en votos y que esos votos nos permitan por primera vez hacer efectiva la responsabilidad política de quienes tienen a cargo el sistema. Si no, vamos a seguir dando soluciones de parche, dando aparentes soluciones en realidad, y la situación de niños, niñas y adolescentes va a seguir exactamente igual, por décadas. Para cerrar, hay otra acusación constitucional que se va a presentar por parte de Chile Vamos en contra de la ministra de Justicia y tiene que ver con el tema de gendarmería. Al respecto, ¿usted cree que se justifica esa acusación y usted estaría dispuesto a aprobarla? Lo que ocurre es que no la conozco porque no la han presentado. Inmediatamente está ingresada. Yo voy a resolver en su mérito. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Es lo que yo estoy pidiendo al resto de los diputados respecto de esta acusación y es lo que yo voy a hacer respecto de la otra. A la misma razón, la misma disposición. Finalmente, cuando terminemos este proceso de acusación constitucional, ¿usted cree que realmente tanto la situación de los niños de nuestro país en el Sename, de los menores, porque no solo hay niños, como también la de los presos en nuestro país va a ser mejor? Yo creo que sí, porque la acusación constitucional además parte de la convicción de que no es la actual ministra de Justicia, la acusada, la persona idónea para impulsar un cambio en la estructura de las instituciones que deben abordar las temáticas de la niñez en Chile, de la magnitud de los cambios que esperamos realizar. Y con esa convicción se presenta esta acusación que creo que puede permitir que el Estado de Chile dé un giro radical desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para abordar las temáticas de la infancia de verdad y no con apariencias, no mediante anuncios. No sé si tengo 10 segundos más, pero la semana pasada tuvo que firmarse un convenio entre la ministra de Justicia y la ministra de Salud para hacer un levantamiento de información respecto de los niños, niñas y adolescentes enfermos del Sename. 8.300 niños, niñas y adolescentes. Recién hacer un levantamiento de información, es decir, no saben cuántos niños tienen a su cuidado, no saben cuántos niños han muerto, ni saben cuántos están enfermos.
Le agradezco, diputado Zafirio. Sabemos que comienza el proceso de la comisión, luego vienen los descargos, es un proceso largo, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, que puede terminar con la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos de la ministra si es que fuera aprobada esta acusación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches.